Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traigo un nuevo audiolibro titulado Deja de sobrepensar. Un libro diseñado para ayudarte a calmar tu mente, tomar control de tus pensamientos y vivir con más claridad y más paz interior. Si este contenido te gusta, recuerda suscribirte, activar la campanita y dejar tu like para apoyar el canal. Capítulo 1. Entendiendo el ciclo del sobrepensamiento. El sobrepensamiento es uno de los hábitos mentales más dañinos y al mismo tiempo más comunes en la vida moderna. Muchas personas lo viven a diario sin darse cuenta de que están atrapadas en un patrón invisible que consume energía, roba tiempo y agota la paz mental. En este primer capítulo vamos a entender qué es realmente el sobrepensamiento, por qué aparece y cómo comienza a tomar control de nuestra vida. Comprenderlo es el primer paso para liberarte de él. El sobrepensamiento no es simplemente pensar mucho. Pensar es natural, pensar es humano, y pensar es necesario. El problema comienza cuando tus pensamientos dejan de ser útiles y se convierten en una repetición constante, agotadora y sin salida. El sobrepensamiento aparece cuando tu mente toma un problema o una situación y la repite una y otra vez, como si buscara una respuesta que nunca llega. Es como correr en una rueda de hámster. Mueves las piernas, te cansas, lo das todo, pero no avanzas. Una de las razones por las que el sobrepensamiento es tan común es porque la mente busca sentirse segura. Cuando enfrentas una decisión, un cambio o un desafío, tu mente intenta analizar cada detalle para evitar un posible fracaso. Quiere prever cada riesgo posible y prepararse para cada escenario. Pero en vez de ayudarte, termina paralizándote. El deseo de control absoluto crea el efecto contrario. Pierdes claridad, pierdes energía y pierdes capacidad de acción. El ciclo del sobrepensamiento suele comenzar con una preocupación. Puede ser algo pequeño, como un mensaje que alguien no respondió, o algo grande, como una decisión importante sobre tu futuro. La mente toma esa preocupación y empieza a imaginar posibilidades. Y luego imagina más posibilidades. Y luego más. Cada una peor que la anterior. Te preguntas por qué pasó, qué significó, qué va a ocurrir después, qué pensará la otra persona, qué deberías haber dicho, qué deberías haber hecho. Ese es el inicio del ciclo. Luego aparece la duda. La duda alimenta el sobrepensamiento como el oxígeno alimenta el fuego. La mente empieza a cuestionarlo todo. ¿Y si me equivoco? ¿Y si pasa lo peor? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si no es el mejor momento? La duda te quita seguridad y te hace creer que necesitas seguir pensando para encontrar claridad. Pero la realidad es lo contrario. Cuanto más piensas, menos claridad tienes. Es un mecanismo mental engañoso que parece lógico, pero no lo es. Después de la duda llega la necesidad de control. Cuando sientes que no puedes predecir el futuro, intentas controlarlo en tu cabeza. Buscas analizar todos los caminos para evitar equivocarte. Pero ninguna cantidad de análisis puede garantizar un resultado perfecto. Aún así la mente sigue intentando controlar lo que no se puede controlar. Y ahí es cuando entras en el punto más profundo del sobrepensamiento. Mientras esto sucede, tu cuerpo también reacciona. El sobrepensamiento no es solo mental, también es físico. Aumenta la tensión, acelera la respiración, se activan nervios y el cuerpo se mantiene en alerta. Esto crea más pensamientos, y esos pensamientos crean más tensión. Es un círculo vicioso que se retroalimenta sin que lo notes. Por eso muchas personas sienten cansancio sin haber hecho nada físico. El cansancio no viene del cuerpo, viene de la mente. Otro factor que alimenta el sobrepensamiento es el miedo a tomar decisiones. Tomar decisiones requiere aceptar la incertidumbre. Requiere avanzar sin tener todas las respuestas. El sobrepensador busca la respuesta perfecta antes de actuar, pero esa respuesta perfecta no existe. La vida siempre tendrá un nivel de incertidumbre. Cuando no aceptas eso, te quedas atrapado en un análisis eterno. Es el famoso parálisis por análisis.
Piensas tanto en las opciones que terminas sin elegir ninguna. La mente también trae recuerdos del pasado y los mezcla con miedos del futuro. Te hace recordar errores antiguos, conversaciones pasadas, cosas que ya no existen. Luego te proyecta hacia adelante y te muestra escenarios negativos. Te hace sentir que los errores del pasado se repetirán. Pero el pasado no existe en el presente. Lo único que lo revive es tu pensamiento constante. Cuando no controlas tu mente, ella te controla a ti. El sobrepensamiento también se disfraza de productividad. La mente te hace creer que pensar mucho significa que estás avanzando. Que analizar todo es ser responsable. Que visualizar todos los escenarios es actuar con inteligencia. Pero no es así. Pensar no es lo mismo que actuar. Analizar no es lo mismo que resolver. Preocuparte no es lo mismo que prepararte. El sobrepensamiento te hace sentir ocupado, aunque en realidad estés detenido. Otro elemento del ciclo es la comparación. Cuando te comparas con otros, especialmente con lo que ves en redes sociales, sientes que tu vida no es suficiente o no va en la dirección correcta. Entonces empiezas a analizar cada paso, cada decisión, cada fallo, intentando descubrir dónde te equivocaste. Esta comparación constante genera inquietud y alimenta el sobrepensamiento hasta niveles extremos. Para romper el ciclo del sobrepensamiento, necesitas reconocer cuándo empieza. Muchas personas no se dan cuenta de que están sobrepensando. Creen que simplemente están siendo responsables o cuidadosas. Pero hay señales claras. Una de ellas es la repetición. Si estás pensando lo mismo una y otra vez, ya no estás analizando. Estás rumiando. Otra señal es la tensión física. Si tus hombros están rígidos, si tu respiración es corta, si tu estómago se siente extraño, es posible que tu mente esté sobrecargada. También puedes identificar el sobrepensamiento cuando te das cuenta de que tu mente siempre vuelve al mismo punto sin encontrar una solución. Es como si dieras vueltas en la misma habitación sin abrir ninguna puerta. La solución no está en seguir pensando, sino en cambiar de enfoque. La buena noticia es que el sobrepensamiento no es una condena. No es un rasgo permanente. Es un hábito mental, y los hábitos pueden cambiarse. Puedes entrenar a tu mente para no caer en el ciclo. Puedes aprender a reconocerlo antes de que te atrape. Puedes recuperar el control de tu atención y de tu energía. No se trata de dejar de pensar. Se trata de pensar mejor. De pensar con claridad. De pensar con propósito. De pensar sin que tu mente se vuelva tu enemiga. Romper el ciclo del sobrepensamiento comienza con la conciencia. Cuando entiendes cómo funciona el ciclo, ya no te domina de la misma manera. Cuando observas tus pensamientos sin dejar que te arrastren, empiezas a recuperar tu poder. En los próximos capítulos aprenderás cómo calmar tu mente, cómo reducir la ansiedad mental y cómo transformar el hábito del sobrepensamiento en una forma más saludable de pensar. Pero por ahora quédate con esto, no eres tus pensamientos. Tu mente genera miles de ideas todos los días, pero tú puedes elegir cuáles atender y cuáles dejar pasar. Puedes entrenarte para no dejar que un pensamiento pequeño se convierta en un huracán emocional. La calma mental no es un regalo. Es una habilidad. Y a partir de hoy, vas a empezar a desarrollarla. Capítulo 2. ¿Por qué tu mente no se detiene? La mayoría de las personas piensa que su mente es simplemente inquieta por naturaleza. Creen que es normal que los pensamientos vayan y vengan sin control, que la cabeza nunca se quede en silencio y que el diálogo interno sea constante. Pero la verdad es que la mente no se queda quieta por razones muy específicas. No es casualidad. Hay mecanismos internos, emocionales y biológicos que mantienen tu mente en movimiento. En este capítulo vamos a descubrir por qué tu mente no se detiene y cómo ese movimiento constante alimenta el sobrepensamiento. La primera razón por la que tu mente sigue activa es porque está diseñada para sobrevivir. No para relajarse. No para darte paz. Está diseñada para protegerte.
Su función principal es identificar riesgos, amenazas y posibles problemas. Es un mecanismo antiguo que existía incluso cuando los seres humanos vivían en cuevas y tenían que estar alerta ante depredadores o peligros físicos. Ese sistema sigue funcionando hoy, incluso cuando ya no existen los mismos riesgos. El problema es que la mente moderna sigue utilizando ese mecanismo de supervivencia, pero ahora aplica ese estado de alerta a cosas que no representan un peligro real. Lo que antes era un depredador, hoy es un mensaje sin responder, una mala mirada, una reunión importante o un comentario que no te gustó. Tu mente toma cualquier situación que no entiende y la interpreta como algo que podría lastimarte. Por eso no deja de pensar. No está tratando de torturarte. Está tratando de salvarte. Pero en ese intento se vuelve exagerada y obsesiva. La segunda razón es la incertidumbre. La mente odia no saber lo que va a pasar. Cuando no conoce el resultado de algo, empieza a llenar los espacios vacíos con posibilidades. Y casi siempre tiende a imaginar posibilidades negativas. Esto sucede porque la mente cree que pensar en lo peor te prepara para lo peor. Pero lo que en realidad hace es mantener tu cuerpo en tensión constante. La incertidumbre es uno de los alimentos favoritos del sobrepensamiento. También influye la necesidad de control. Cuando sientes que no puedes controlar lo que pasa a tu alrededor, tratas de controlarlo en tu cabeza. Imaginando escenarios. Repasando conversaciones. Analizando cada movimiento del pasado. Como si pensar más te diera poder sobre algo que ya ocurrió o que aún no ha pasado. Pero la verdad es que el control mental que buscas es imposible. La vida siempre tendrá partes que no puedes manejar. Y cuando no aceptas esa verdad, tu mente empieza a correr sin parar. Otro motivo por el cual tu mente no se detiene es el ritmo de la vida moderna. Vivimos en un entorno lleno de estímulos. Noticias negativas, redes sociales, notificaciones, trabajo, presiones sociales, expectativas, comparaciones. Todo eso llena tu mente de información que no puede procesar de inmediato. Entonces la mente sigue trabajando incluso cuando intentas descansar. Es como si tuvieras demasiadas ventanas abiertas y ninguna se cerrara. La tecnología también juega un papel importante. La exposición constante a pantallas, mensajes y contenido rápido mantiene tu mente acelerada. Tu cerebro se acostumbra a recibir estímulos continuos y, cuando no los tiene, empieza a generarlos por sí mismo. La mente no soporta el vacío. Cuando no hay ruido externo, crea ruido interno. Por eso a veces sientes más pensamientos cuando estás en silencio o cuando intentas dormir. Otra razón por la que tu mente no se detiene es la falta de presencia. Muchas personas viven atrapadas en dos tiempos. El pasado y el futuro. El pasado trae culpa, arrepentimientos y recuerdos que ya no se pueden cambiar. El futuro trae ansiedad, expectativas y temores sobre lo que podría pasar. La mente rara vez está en el presente. Y cuando no está en el presente, se descontrola. El sobrepensamiento es un efecto directo de una mente desconectada de la hora. Las emociones no expresadas también mantienen la mente activa. Cuando algo te preocupa pero decides guardarlo, tu mente lo procesa una y otra vez. Cuando algo te dolió pero no lo enfrentaste, tu mente vuelve a ese punto una y otra vez. Cuando tienes miedo y lo ocultas, la mente busca explicaciones y crea historias que aumentan ese miedo. El silencio emocional crea ruido mental. Lo que no expresas, tu mente lo grita. El estrés acumulado es otra causa. El cuerpo y la mente están conectados. Cuando vives con tensión constante, tu mente interpreta esa tensión como una señal de peligro. Si el cuerpo está en alerta, la mente también lo está. Y cuando ambos están en alerta, los pensamientos se vuelven más intensos, más rápidos y más difíciles de controlar. Por eso el sobrepensamiento es más fuerte por las noches. Es el momento en el que el cuerpo se detiene, pero la mente no sabe hacerlo. La mente tampoco se detiene porque no ha sido entrenada. Desde pequeños aprendemos muchas cosas.
Aprendemos a escribir, a sumar, a hablar, a caminar, a convivir. Pero casi nadie nos enseña a pensar. Nadie nos enseña a dirigir la mente, a calmarla, a observarla sin dejarnos arrastrar. Crecemos creyendo que los pensamientos son automáticos y que no podemos hacer nada para influir en ellos. Pero es falso. La mente puede entrenarse. Igual que un músculo. Sin embargo, como nadie nos enseñó a hacerlo, dejamos que la mente tome el control. Y una mente sin dirección puede ser tan peligrosa como un auto sin conductor. Va en todas direcciones, se acelera sin motivo, choca con todo, gasta energía y nunca llega a donde quieres. El exceso de responsabilidad también juega un papel importante. Cuando sientes que debes encargarte de todo. Cuando crees que todo depende de ti. Cuando cargas con preocupaciones ajenas o problemas que no te corresponden. La mente entra en un estado de vigilancia permanente. Analiza todo lo que podría salir mal. Intenta preverlo todo. Y nunca descansa. Además, existe un efecto psicológico importante llamado sesgo de negatividad. Este sesgo hace que tu cerebro recuerde más lo negativo que lo positivo. Lo hace porque cree que lo negativo podría hacerte daño y, por tanto, es más importante. Por eso un comentario negativo pesa más que 10 comentarios positivos. Este sesgo hace que tu mente se enfoque en lo que puede salir mal, alimentando así el sobrepensamiento sin que te des cuenta. También existe el hábito de la autoexigencia. Creer que debes hacerlo todo perfecto, que no puedes fallar, que debes cumplir expectativas altas. Eso hace que cada decisión se vuelva una carga. En lugar de elegir con calma, sobrepiensas cada consecuencia. En lugar de vivir, analizas. En lugar de actuar, te cuestionas. Una mente exigente siempre está encendida. Y por último, tu mente no se detiene porque has aprendido a confiar más en el pensamiento que en la acción. Crees que pensar mucho te hará sentir seguro antes de moverte. Pero la seguridad no viene de pensar, viene de actuar. Pensar demasiado solo te aleja del movimiento. Lo más importante es entender que tu mente no es tu enemiga. Solo está funcionando sin guía. Lo hace porque intenta protegerte. Lo hace porque no sabe otra manera. Pero puedes enseñarle una nueva forma de trabajar. Puedes entrenarla para que se enfoque, para que se calme, para que elija mejor y para que deje de correr sin sentido. A partir de este punto, comienza tu proceso de transformación. En los próximos capítulos aprenderás técnicas, ejercicios y estrategias para detener el ruido mental, liberar tensión y recuperar tu claridad. La mente no vino para dominarte. Vino para servirte. Y poco a poco vas a recuperar el control. Capítulo 3. Cómo identificar el momento exacto en que empiezas a sobrepensar. El sobrepensamiento no llega de un segundo a otro. No aparece de golpe como una tormenta repentina. Comienza con señales pequeñas, sutiles, casi invisibles. Señales que la mayoría de las personas pasa por alto porque no saben reconocerlas. Identificar el momento exacto en que empieza el sobrepensamiento es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar, porque te permite detener el proceso antes de que se convierta en un huracán mental. Todos los episodios de sobrepensamiento comienzan con un disparador. Un disparador es cualquier cosa que active una reacción mental. Puede ser una palabra, un recuerdo, una conversación, una mirada, una duda o incluso un silencio. Muchas veces no te das cuenta de que algo te activó, pero tu mente sí. Y en cuestión de segundos empieza a construir pensamientos que se conectan entre sí como una cadena interminable. La primera señal clara de que estás comenzando a sobrepensar es la repetición. Un pensamiento que se repite es un pensamiento que pide atención. Aparece una vez, luego vuelve, y vuelve de nuevo. El pensamiento no cambia, solo regresa. Esa repetición es la puerta de entrada al ciclo. Cuando notas que tu mente está diciendo lo mismo más de una vez, es el momento perfecto para detenerte. La segunda señal es la tensión interna.
Puedes sentirla en el pecho, en el estómago, en los hombros o en la mandíbula. Es una sensación de presión, de inquietud o de incomodidad. El cuerpo siempre habla antes que la mente. Si aprendes a escuchar tu cuerpo, podrás identificar el sobrepensamiento antes de que te consuma. Muchas personas creen que su cansancio es físico, pero en realidad es mental. La mente sobrecargada genera un cuerpo tenso. La tercera señal es la velocidad. De pronto los pensamientos empiezan a llegar más rápido. Saltan de un tema a otro sin avisar. Un pensamiento trae otro y luego otro. La mente se acelera. No terminas de analizar una cosa cuando ya estás pensando en otra. Esta aceleración es un indicador de que estás entrando en un estado mental que no podrás controlar si no lo detienes a tiempo. Otra señal importante es la necesidad de entenderlo todo. De pronto quieres explicar cada detalle. Quieres saber por qué pasó algo, qué quiso decir alguien, qué significó un gesto, que pudo haber ocurrido de otra manera. Quieres una explicación lógica para cosas que a veces ni siquiera tienen lógica. Esa necesidad de claridad absoluta es una de las puertas más comunes del sobrepensamiento. También es muy común sentir que necesitas pensar esto un poco más. Esa frase interna es engañosa. Parece racional, parece prudente, parece responsable. Pero en la mayoría de los casos es el disfraz perfecto del sobrepensamiento. No necesitas pensar más. Necesitas actuar, decidir o soltar. La mente usa esa frase para mantenerse activa y evitar enfrentar la realidad. La comparación constante también es una señal. Cuando empiezas a compararte con otros, cuando te preguntas si ellos lo harían mejor, si tú estás fallando o si no encajas, estás entrando en un terreno peligroso. La comparación es gasolina para la mente inquieta. La comparación genera dudas y las dudas generan más pensamientos. Identificar este punto es fundamental para evitar que el ciclo avance. Otra señal es el diálogo interno negativo. De repente, empiezas a hablarte con dureza. Te dices cosas que no le dirías a nadie más. Te criticas, te cuestionas, te culpas. Este tipo de diálogo activa emociones intensas que alimentan aún más el sobrepensamiento. Es un síntoma claro de que algo en tu interior está tratando de llamar tu atención. También existe la señal de la anticipación. Empiezas a pensar en lo que podría pasar. Luego piensas en lo que podría pasar después. Y luego en lo que podría pasar si lo que imaginaste no pasa. ¿Entiendes la idea? La anticipación crea escenarios inexistentes y te atrapa en futuros que no han ocurrido. Es uno de los caminos más directos al sobrepensamiento. Una señal más profunda aparece cuando empiezas a sentir desconexión del presente. Estás físicamente en un lugar, pero tu mente está en otro. Estás en una conversación pero no escuchas. Estás intentando descansar pero no puedes. Estás tratando de concentrarte pero tu mente corre sin permiso. Esa desconexión es una alarma que muchas personas ignoran, pero es una de las señales más claras de que estás entrando en un ciclo mental que necesita ser detenido. Otra señal es cuando te das cuenta de que estás exagerando mentalmente un problema pequeño. Lo que empezó como una incomodidad leve se convierte en una montaña enorme dentro de tu cabeza. El pensamiento crece. Se vuelve más dramático, más intenso y más complicado. Ese aumento artificial es un reflejo del sobrepensamiento trabajando en segundo plano. También puedes identificar el inicio del sobrepensamiento cuando sientes que tu mente quiere controlar algo que está fuera de tu alcance. Controlar lo que alguien piensa, lo que alguien hará, lo que no puedes cambiar del pasado o lo que no puedes predecir del futuro. Esa necesidad de control es una señal clave. Cuando quieres arreglar algo solo desde el pensamiento, ya estás dentro del ciclo. Con el tiempo, aprenderás que el sobrepensamiento comienza siempre en el mismo punto, en un pensamiento pequeño que no soltaste a tiempo. Ese pensamiento no era peligroso. No era enorme. No era un problema real. Pero lo alimentaste. Le pusiste atención. Le diste poder.
Eso es lo que hace crecer al sobrepensamiento. La atención es su gasolina. Entonces, la pregunta importante es, ¿qué puedes hacer cuando identificas ese primer momento? Lo primero es reconocerlo sin juzgarte. No digas otra vez estoy fallando o no puedo controlar mi mente. Ese tipo de juicio solo aumenta el ruido mental. Simplemente observa y reconoce. Estoy empezando a sobrepensar. Ya con esto rompes parte del patrón. El segundo paso es volver al presente. Puedes hacerlo a través de la respiración o simplemente observando lo que tienes alrededor. Cuando tu atención regresa a la hora, el ciclo pierde poder. El sobrepensamiento necesita que tu mente se vaya al pasado o al futuro. Si la traes al presente, el ciclo se debilita. El tercer paso es preguntarte si este pensamiento necesita una solución inmediata o si solo quiere atención. En la mayoría de los casos no necesitas resolver nada. Solo necesitas dejar de repetirlo. Hay pensamientos que vienen para ser observados, no para ser analizados. El cuarto paso es moverte. El movimiento físico ayuda a romper el patrón mental. Caminar, estirarte, tomar agua o cambiar de ambiente crea una interrupción que la mente no puede ignorar. Esa interrupción te da el espacio que necesitas para recuperar claridad. Identificar el inicio del sobrepensamiento es una habilidad que cambiará tu vida. Te permitirá detener tormentas antes de que se formen. Te dará control sobre tu energía mental. Te hará más consciente de lo que sientes y de lo que piensas. Y sobre todo, te devolverá la capacidad de decidir cuándo pensar y cuándo soltar. Capítulo 4. La diferencia entre pensar y sobrepensar. Una de las razones por las que tantas personas viven atrapadas en su mente es porque nunca aprendieron a diferenciar entre pensar y sobrepensar. Creen que todo pensamiento es útil, creen que analizar mucho es lo mismo que analizar bien y creen que repetir ideas una y otra vez significa que están buscando una solución. En este capítulo vamos a dejar clara la diferencia entre pensar de manera sana y caer en el hábito mental que agota tu energía y destruye tu paz. Pensar es una herramienta poderosa. Es lo que te permite crear, resolver problemas, tomar decisiones y avanzar. Pensar es una función natural y necesaria de la mente. Pero el sobrepensamiento no es eso. El sobrepensamiento es una distorsión del pensamiento. Es un pensamiento que se repite sin propósito, sin dirección y sin resultados. Es pensamiento sin avance. Es pensamiento sin salida. La diferencia más importante entre pensar y sobrepensar es la intención. Cuando piensas de forma sana, tienes un objetivo. Estás intentando resolver algo, entender algo o decidir algo. El pensamiento trabaja a tu favor. Pero cuando sobrepiensas, no tienes una intención clara. Tu mente está encendida por reflejo, no por propósito. No estás dirigiendo tus pensamientos. Ellos te están dirigiendo a ti. Es como si un auto avanzara sin conductor. Otra diferencia clave es el resultado. El pensamiento útil te acerca a una respuesta o a una acción. Te da claridad. Te permite avanzar. El sobrepensamiento, en cambio, te deja en el mismo lugar. No importa cuánto pienses, no obtienes una solución real. Das vueltas sobre la misma idea y no llegas a nada concreto. Esto te hace sentir frustración y agotamiento mental. La claridad es otra marca de diferencia. Pensar de forma sana te da una sensación de orden interno. Puedes ver las cosas con más luz, puedes entender mejor lo que sientes y puedes observar tus opciones. El sobrepensamiento genera confusión. Te hace dudar de todo. Te hace cuestionar incluso lo que ya habías decidido. Es como si te metieran en una habitación llena de espejos donde no puedes distinguir la realidad de los reflejos. También está la diferencia del tiempo. Pensar sucede en momentos específicos. Cuando se presenta un problema o una decisión, piensas durante un tiempo razonable y luego pasas a la acción. El sobrepensamiento no tiene límite de tiempo. A veces dura horas, otras veces días o semanas.
La mente se queda atrapada en ideas que ya no tienen sentido. El tiempo se vuelve un círculo y no una línea. Otro punto importante es el nivel de emoción involucrado. Pensar con claridad suele ser neutro. Es un proceso mental más tranquilo y más estable. El sobrepensamiento, en cambio, está lleno de emoción. Ansiedad, tensión, miedo, culpa o preocupación. Cuando un pensamiento te provoca un torbellino emocional, ya no estás pensando. Estás reaccionando. Y tu reacción alimenta aún más el ciclo del sobrepensamiento. El pensamiento sano te mueve hacia soluciones. Te ayuda a construir decisiones. Te prepara para actuar. El sobrepensamiento te paraliza. Te hace sentir que necesitas más información, más certezas, más garantías. Te convence de que no estás listo. Y esa sensación de no estar listo te mantiene detenido, aunque tengas todo lo necesario para avanzar. También existe una diferencia en la dirección del pensamiento. Pensar te lleva hacia adelante. Te impulsa a crear algo nuevo o a mejorar algo existente. Sobrepensar te lleva hacia atrás. Te hace revivir conversaciones pasadas, errores antiguos o preocupaciones repetidas. O te lanza hacia adelante en forma de miedo, imaginando escenarios negativos que no han ocurrido. Otra diferencia fundamental es el impacto en tu cuerpo. El pensamiento consciente y claro no genera malestar físico. No tensa tus músculos ni aprieta tu pecho. El sobrepensamiento, en cambio, se siente en el cuerpo. Puedes notarlo en el ritmo de tu respiración, en la tensión de tu espalda, en tu estómago cerrado o en tus manos inquietas. Es un pensamiento que se convierte en energía acumulada dentro de ti. Pensar es flexible. Puedes cambiar de dirección cuando lo necesitas. Puedes ajustar tu enfoque. El sobrepensamiento es rígido. Se aferra a una idea y no la suelta. Te obliga a revisarla una y otra vez como si fuera una obligación. Es un proceso mental que no acepta alternativas y que se siente como un laberinto sin salida. También hay una diferencia importante en la forma en que te habla tu mente. El pensamiento sano tiene una voz equilibrada. Te explica, te guía, te orienta. El sobrepensamiento tiene una voz más agresiva o más insistente. No te habla, te presiona. No te acompaña, te invade. No propone, exige. Y esa presión mental te hace sentir que no puedes detenerte. Un indicador muy claro es que el pensamiento útil se enfoca en soluciones. El sobrepensamiento se enfoca en problemas. Pensar te ayuda a encontrar una respuesta. Sobrepensar te hace ver aún más preguntas. Pensar te impulsa. Sobrepensar te hunde. El pensamiento claro acepta la incertidumbre. Reconoce que no puedes controlarlo todo. Entiende que no todas las respuestas están disponibles ahora. El sobrepensamiento intenta eliminar la incertidumbre con más pensamiento. Pero la incertidumbre no se elimina pensando, se acepta viviendo. Por eso el sobrepensamiento nunca queda satisfecho. La diferencia más transformadora es la forma en que cada uno afecta tu acción. Pensar te acerca a una decisión. Sobrepensar te aleja de ella. Pensar te invita a dar un paso. Sobrepensar te congela. Pensar te da libertad. Sobrepensar te encadena. Entonces, ¿cómo puedes saber en el momento si estás pensando o sobrepensando? Observa estas preguntas. Me estoy repitiendo. Siento tensión en el cuerpo. Estoy buscando la respuesta perfecta. Estoy imaginando escenarios futuros que no han pasado. Estoy analizando el pasado sin un propósito real. Estoy tratando de controlar lo que no puedo controlar. Después de pensar en esto me siento más claro o más confundido. Si la mayoría de las respuestas te llevan a confusión, estás sobrepensando. A partir de ahora puedes usar una frase guía que te ayudará a distinguir los dos procesos. Pensar es útil. Sobrepensar es inútil. Pensar construye. Sobrepensar destruye. Pensar da claridad.
Sobrepensar crea caos. La buena noticia es que, una vez entiendes la diferencia, puedes empezar a entrenar tu mente para elegir el pensamiento sano. Esto no significa que nunca volverás a sobrepensar. Significa que empezarás a ser más consciente y podrás frenar el ciclo antes de que te arrastre. La mente tiene un poder increíble, pero necesita dirección. Si tú no la diriges, ella te dirige a ti. Y una mente sin guía siempre elegirá el camino del miedo, la duda y la repetición. El objetivo de este libro es darte el control para que seas tú quien decide qué pensar, cuándo pensar y hasta dónde pensar. Con el tiempo, aprenderás que la calma no aparece cuando la mente deja de pensar. La calma aparece cuando la mente piensa de la forma correcta. No se trata de apagar tu mente. Se trata de encenderla con intención. Capítulo 5. Cómo detener el ciclo del sobrepensamiento. El sobrepensamiento no se detiene solo. No desaparece por arte de magia ni se disuelve con el tiempo. Es un hábito mental que se vuelve más fuerte cuanto más lo alimentas. Si no intervienes, el ciclo continúa. Por eso es tan importante aprender a frenarlo de manera consciente. En este capítulo vas a descubrir cómo interrumpir ese ciclo y recuperar el control de tu mente con métodos simples, prácticos y aplicables en cualquier momento. El primer paso para detener el sobrepensamiento es darte cuenta de que está ocurriendo. Suena obvio, pero muchas personas quedan atrapadas en su mente sin darse cuenta de que están en un bucle. Creen que están buscando una solución, cuando en realidad están repitiendo el mismo pensamiento en círculos. La conciencia es el inicio del cambio. Basta con decirte internamente algo como ya estoy sobrepensando. Esa frase corta crea una distancia entre tú y tu pensamiento. Ya no estás atrapado. Estás observando. El segundo paso es llevar tu atención al cuerpo. El sobrepensamiento es mental, pero su combustible es emocional. Cuando sientes ansiedad en el pecho, tensión en la espalda o inquietud en tus manos, eso alimenta los pensamientos repetitivos. Por eso llevar la atención a la respiración es una herramienta poderosa. Respirar lento, profundo y de manera continua le da una señal al cuerpo de que está seguro. Y cuando el cuerpo está seguro, la mente se calma. La respiración interrumpe el ciclo. Otro método eficaz es hacer una pausa física. Si estás sentado durante el sobrepensamiento, levántate. Si estás caminando, detente un momento. Si estás acostado, cambia de posición. Esto funciona porque el cuerpo y la mente están conectados. Cuando cambias la postura del cuerpo, interrumpes la postura mental. La mente se ve obligada a reajustarse. A veces un simple movimiento corporal corta el flujo del pensamiento repetitivo. También es útil identificar la pregunta que tu mente intenta resolver. El sobrepensamiento suele aparecer cuando buscas certezas imposibles. ¿Qué pasará si? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no sale bien? Pero la mayoría de esas preguntas no tienen respuesta ahora. El truco es formular una pregunta que sí puedas responder. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué depende de mí? ¿Qué paso pequeño puedo dar hoy? Estas preguntas te devuelven al presente y te sacan del futuro imaginario. Otra técnica poderosa es usar frases guía. Las frases guía son oraciones cortas que cortan el ruido mental y te devuelven la claridad. Algunas frases que puedes repetir son: no necesito resolver todo ahora. Elijo soltar este pensamiento. No tengo que controlar lo que no depende de mí. Puedo regresar al presente. Estas frases funcionan como un interruptor que apaga el exceso de pensamiento. También puedes detener el ciclo redirigiendo tu mente hacia acciones concretas. El sobrepensamiento es inacción. Pensar demasiado aparece cuando no estás haciendo algo. La mente ocupa el espacio vacío. Por eso una pequeña acción, incluso mínima, puede romper el ciclo. Ordenar algo pequeño, beber agua, escribir una frase, caminar unos minutos. No importa lo que sea. Mover el cuerpo genera movimiento mental.
y el movimiento mental rompe el bloqueo. Un método extremadamente efectivo es escribir. El sobrepensamiento vive en la cabeza, pero pierde fuerza cuando lo sacas al papel. Escribe exactamente lo que piensas, sin filtros. Al hacerlo, verás que muchos pensamientos que parecen gigantes en la mente se vuelven pequeños en la hoja. Escribir convierte lo abstracto en concreto. Y lo concreto se puede manejar. Lo que la mente exagera, la escritura lo aclara. Otra forma de frenar el ciclo es cuestionar la historia que tu mente está creando. La mayoría del sobrepensamiento se compone de suposiciones, imaginaciones y escenarios que aún no existen. Puedes detenerlo diciendo algo simple: esto es solo una historia que mi mente está inventando. Esa frase detiene el poder del pensamiento y devuelve el control a tu conciencia. No se trata de luchar contra tus pensamientos, sino de reconocer que no son hechos, solo posibilidades. También ayuda a limitar el tiempo que estás dispuesto a pensar en algo. Esto se llama pensamiento programado. Consiste en elegir un momento específico del día para analizar un problema. Por ejemplo, 10 minutos en la tarde. Cuando tu mente quiera sobrepensar, le recuerdas: pensaré en esto más tarde. Esto entrena a tu mente a no usar cualquier momento para iniciar el ciclo. Con el tiempo, la urgencia de pensar se reduce. Un paso fundamental es aceptar la incertidumbre. El sobrepensamiento se alimenta del deseo de tener respuestas perfectas. Pero la vida no funciona así. No puedes tener claridad absoluta sobre todo. No puedes controlar cada resultado. Cuando aceptas un grado saludable de incertidumbre, tu mente deja de buscar lo que no existe. La aceptación reduce el ruido mental y crea espacio para la calma. Otra herramienta muy poderosa es el enfoque. El sobrepensamiento se siente grande porque tu mente está enfocada solo en el problema. Si cambias tu enfoque a algo diferente, automáticamente se reduce. Puedes enfocar tu atención en sonidos, en tu respiración, en tu entorno o en una tarea concreta. La mente solo puede enfocarse profundamente en una cosa a la vez. Cambiar el enfoque corta el ciclo de raíz. Además, es útil entrenar una mentalidad de acción simple. Cuando surja un problema, en lugar de pensar en todas las posibilidades, pregúntate: ¿cuál es el siguiente paso? No el paso perfecto, no el paso final, no la solución total. Solo el siguiente paso. La acción simple reduce el pensamiento complejo. La acción imperfecta vence al análisis perfecto. También debes comprender que el sobrepensamiento es un hábito, no una característica de tu personalidad. No eres una persona que piensa demasiado por naturaleza. Solo desarrollaste un patrón mental repetitivo. Y los patrones se pueden cambiar. Con repetición, la mente aprende nuevos caminos. Así como aprendiste a sobrepensar, puedes aprender a detenerlo. Una técnica adicional es la regla de la claridad instantánea. Consiste en hacerte esta pregunta cada vez que sientas que la mente te arrastra: ¿esto me da claridad o me confunde más? Si la respuesta es confusión, suelta el pensamiento de inmediato. No sigas. No entres en el túnel. Esta regla simple te protege de caer en el ciclo antes de que crezca. Por último, debes recordar que frenar el sobrepensamiento no significa eliminar los pensamientos. La mente siempre va a pensar. Eso es normal. Lo importante es que el pensamiento no se convierta en repetición sin sentido. Lo importante es que seas tú quien guía el proceso. La calma mental no se logra apagando la mente, sino dirigiéndola. Detener el ciclo del sobrepensamiento es un entrenamiento. No se logra en un día. Pero cada vez que rompes el ciclo, aunque sea por unos segundos, estás fortaleciendo la parte de ti que elige la calma. Cada interrupción del ciclo es una victoria. Y con el tiempo, la mente aprende a vivir con menos ruido, menos tensión y más claridad. Capítulo 6. La trampa de la perfección y cómo destruye tu paz. La perfección es una de las causas más comunes y silenciosas del sobrepensamiento. Muchas personas creen que el perfeccionismo es una virtud,
una señal de disciplina o de altos estándares, pero en realidad suele ser una prisión mental disfrazada. El perfeccionismo te obliga a pensar más de la cuenta, a dudar de tus decisiones y a revisar una y otra vez cada detalle como si tu vida dependiera de ello. En este capítulo vas a descubrir por qué la perfección es una trampa y cómo liberarte de ella para recuperar tu paz. El perfeccionista vive con la sensación de que siempre falta algo. Le falta información, le falta seguridad, le falta tiempo o le falta confianza. Nunca siente que una decisión esté lista para ser tomada. Nunca siente que su trabajo esté terminado. Nunca siente que él mismo esté a la altura. Esa sensación constante de insuficiencia es lo que alimenta el sobrepensamiento. Cuanto más buscas la perfección, más dudas generas. Cuanto más dudas generas, más piensa tu mente. Y cuanto más piensa, menos actúas. La perfección se convierte en un ciclo sin fin. Empiezas queriendo hacer algo bien, pero terminas paralizado por miedo a hacerlo mal. Quieres avanzar, pero te detienes pensando en cada posible error. Quieres decidir, pero esperas la certeza absoluta. El perfeccionismo te da la ilusión de control, pero en realidad te roba la capacidad de avanzar. Te hace creer que estás siendo responsable, pero en realidad estás evitando actuar. Una de las razones por las que la perfección destruye tu paz es que te hace vivir en un estado de alerta constante. Tu mente busca cada posible falla, cada detalle que podría salir mal. Este nivel de vigilancia mental produce cansancio emocional. La perfección te exige un nivel de energía que ningún ser humano puede sostener. Y cuando inevitablemente fallas en cumplir ese estándar imposible, te culpas aún más. Esa culpa refuerza el ciclo del sobrepensamiento. El perfeccionismo también distorsiona tu percepción de la realidad. Te hace creer que los demás esperan más de ti de lo que realmente esperan. Te hace creer que cada error es un desastre. Te hace creer que cualquier fallo define tu valor como persona. Cuando vives bajo esas creencias, es normal que tu mente no pueda descansar. Está intentando protegerte de un peligro que no existe. Otra forma en que la perfección te atrapa es haciéndote pensar que necesitas saberlo todo antes de empezar. Esta es una de las trampas más comunes del sobrepensamiento. Quiero estar seguro primero. Quiero tener claridad primero. Quiero evitar errores antes de actuar. Pero la claridad no llega antes de empezar. Llega después de empezar. La mayoría de las respuestas aparecen cuando ya estás en movimiento, no cuando estás detenido pensando. La búsqueda de perfección también te roba la creatividad. La creatividad requiere libertad. Requiere espacio para equivocarte, experimentar, probar, cambiar, ajustar. Cuando te exiges perfección desde el inicio, matas esa libertad. Tu mente se tensa, se bloquea, se limita. El miedo a no hacerlo perfecto te impide hacerlo de cualquier manera. Y lo que no haces, se convierte en sobrepensamiento. Para salir de la trampa de la perfección, necesitas cambiar la creencia que sostiene todo el hábito. Muchos perfeccionistas piensan que ser perfectos los hace valiosos. Pero tu valor no depende de tu desempeño. Tu valor no depende de cuántos errores cometes o de lo bien que te salga todo. Tu valor viene de existir, de aprender, de crecer, de intentar. Cuando entiendes eso, tu mente empieza a soltar el exceso de exigencia. Una herramienta poderosa para romper el perfeccionismo es cambiar la pregunta que te haces. En lugar de preguntarte cómo hago esto perfecto, pregúntate cómo hago esto suficiente. La palabra suficiente te libera. No te exige más de lo necesario. No te paraliza. Te invita a actuar. Lo suficiente te permite avanzar. Lo perfecto te obliga a detenerte. También puedes entrenar el hábito de la acción rápida. La mente perfeccionista quiere pensar hasta tener seguridad total. La acción rápida es lo contrario. Consiste en hacer pequeñas acciones sin pensar demasiado. Mandar ese mensaje. Empezar ese archivo. Hacer ese llamado. El objetivo no es hacer todo perfecto,
sino romper el ciclo mental. La acción rápida entrena tu mente a superar el bloqueo. Otra técnica útil es establecer límites de tiempo. El perfeccionismo abusa del tiempo. Quiere revisar una y otra vez. Quiere pensar hasta el cansancio. Si decides, por ejemplo, que solo vas a dedicar 10 minutos a una decisión o una tarea, la mente aprende a trabajar dentro de ese marco. La limitación crea claridad. El exceso de tiempo crea confusión. También es importante aceptar que el error es parte de la vida. No lo opuesto al éxito, sino una parte esencial del proceso. Cada error te enseña algo que el pensamiento nunca podría enseñarte. Cada intento imperfecto te acerca más a lo que realmente quieres. Cuando entiendes que equivocarte no es una amenaza, sino una herramienta, la presión mental empieza a disminuir. Otra clave para liberarte del perfeccionismo es aprender a soltar. Puede sonar simple, pero es una de las habilidades más profundas que puedes desarrollar. Soltar la necesidad de control. Soltar la necesidad de hacerlo perfecto. Soltar la idea de que todo depende de ti. Soltar el miedo al que dirán. Soltar las expectativas irreales que te imponen o que tú mismo te impones. Cuando sueltas, la mente respira. Y cuando la mente respira, la calma llega. Por último, recuerda esto. La perfección no existe. Es una idea, no una realidad. Nadie vive una vida perfecta. Nadie toma decisiones perfectas. Nadie hace todo bien. Y aún así, millones de personas avanzan, crecen, se equivocan, aprenden y prosperan. Si esperas la perfección antes de actuar, te quedarás esperando toda la vida. Si aceptas la imperfección como parte del camino, podrás avanzar con libertad. La paz mental no viene de tener todo bajo control. La paz mental viene de aceptar que no necesitas tenerlo. Viene de actuar con lo que tienes. Viene de permitirte ser humano. Y ser humano significa ser imperfecto. Capítulo 7. El peso invisible de las expectativas. Las expectativas son uno de los motores más silenciosos del sobrepensamiento. Muchas veces no te das cuenta, pero cargas con un peso mental que no te pertenece. Expectativas de tu familia, de la sociedad, de tus amigos, de tu trabajo e incluso expectativas que tú mismo has creado sin cuestionarlas. Todas esas presiones invisibles moldean tus pensamientos y te empujan a pensar de más, a dudar de ti mismo y a sentir que nunca estás cumpliendo lo suficiente. En este capítulo vas a descubrir cómo las expectativas alimentan el sobrepensamiento y cómo liberarte de ellas para recuperar tu libertad mental. Las expectativas pueden convertirse en una cárcel porque te obligan a vivir en función de lo que otros creen que debería ser. Desde pequeño te enseñan que tienes que ser responsable, inteligente, exitoso, fuerte, eficiente, ordenado, correcto. No está mal querer crecer, pero cuando estas ideas se convierten en exigencias internas, tu mente nunca descansa. Sientes que debes cumplir con todo y con todos. Y cuanto más intentas cumplir, más piensa tu mente en lo que falta, en lo que podrías hacer mejor o en lo que podrías estar haciendo mal. Una de las razones por las que las expectativas generan tanto ruido mental es que muchas de ellas no provienen de ti. Provienen de voces externas que aprendiste a repetir. Quizás la voz que te dice que no puedes fallar es la voz de un padre exigente. La voz que te dice que no puedes descansar es la voz de una cultura que valora el trabajo sin pausa. La voz que te dice que debes ser perfecto es la voz de un entorno donde los errores no se perdonaban. Todas esas voces siguen viviendo en tu mente aunque ya no estén en tu vida. Otra forma en la que las expectativas crean sobrepensamiento es empujándote a buscar validación externa. Cuando quieres cumplir con lo que otros esperan, empiezas a pensar demasiado en lo que pensarán de ti. Te preocupas por si quedas bien, por si te critican, por si decepcionas a alguien. El miedo al juicio es uno de los motores del pensamiento repetitivo. Y mientras más intentas agradar, más dudas aparecen. Las expectativas también te hacen vivir más en el futuro que en el presente.
Piensas en cómo deberías ser dentro de un año, en lo que deberías lograr, en cómo te deberías comportar. Te comparas con una versión imaginaria de ti mismo que no existe. Y esa comparación constante te hace sentir que nunca eres suficiente. El sobrepensamiento crece cuando la distancia entre tu realidad y tus expectativas es demasiado grande. Para liberarte del peso de las expectativas, lo primero que necesitas es identificar cuáles no son tuyas. Pregúntate con sinceridad. ¿Esta exigencia viene de mí o de alguien más? ¿De verdad quiero esto o lo estoy buscando para encajar? Si nadie me viera, seguiría intentando lo mismo. Estas preguntas te ayudan a separar tu voz de las voces ajenas. Lo que no nace de ti no te sirve. Lo que no te pertenece no te da paz. También es importante entender que nunca podrás controlar las expectativas de los demás. Puedes hacer todo perfecto y aún así habrá personas que esperen más. Puedes hacerlo bien y aún así habrá alguien que piense que es poco. Vivir en función de lo que otros quieren es una batalla perdida. La única expectativa que realmente puedes controlar es la tuya. Y tu expectativa debería basarse en crecer, no en complacer. Otro paso fundamental es aprender a fallar sin culpa. Muchas expectativas nacen del miedo al error. Quieres evitar fallar para evitar decepcionar. Pero fallar es inevitable, necesario y saludable. Cada error te acerca más a la claridad y al crecimiento. Cada equivocación te enseña más que 100 pensamientos. Cuando te permites fallar, el sobrepensamiento pierde fuerza. Ya no estás tratando de evitar lo inevitable. También puedes reducir el peso de las expectativas al practicar la sinceridad contigo mismo. A veces sientes que debes hacer más, ganar más, avanzar más. Pero tal vez lo que realmente necesitas es descansar, cambiar de camino o ir más despacio. Escuchar tu propia voz es un acto de valentía. Vivir para satisfacer la voz ajena es un acto de miedo. La sinceridad interna es una de las claves para liberarte del pensamiento repetitivo. Otra herramienta poderosa es establecer tus propios límites. El sobrepensamiento crece cuando aceptas responsabilidades que no te corresponden. Cuando dices que sí a todo. Cuando cargas con problemas que no son tuyos. Los límites no son egoísmo. Son salud mental. Son claridad. Son autocuidado. Cada límite que estableces reduce pensamientos innecesarios, reduce presión y reduce ruido mental. También necesitas recordar que el valor de una persona no se mide por lo que logra, sino por quién es. No tienes que ganarte tu valor cumpliendo expectativas. Tu valor ya existe. No tienes que demostrar nada para merecer descanso, paz o libertad. Cuando aceptas esto, tu mente se relaja. Y cuando tu mente se relaja, deja de crear pensamientos exagerados o presiones imaginarias. Una forma práctica de romper el ciclo de expectativas es reemplazar el deber por el querer. Cada vez que tu mente diga debo hacer esto, pregúntate ¿de verdad quiero hacerlo? Si la respuesta es no quiero, pregúntate ¿estoy dispuesto a hacerlo? Estas preguntas te conectan con tu voluntad real. Y cuando actúas desde la voluntad, no desde la obligación, tu mente se siente ligera. Las obligaciones pesadas generan sobrepensamiento. Las acciones alineadas generan calma. Otra técnica útil es soltar la idea de que tienes que estar a la altura de todo. Nadie puede cumplir con todas las expectativas. Nadie puede lograr todo al mismo tiempo. Nadie puede ser perfecto para todos. La persona que intenta complacer a todos termina perdiéndose a sí misma. Aceptar tus límites no te hace débil. Te hace humano. Y ser humano significa vivir con imperfecciones, con tiempos propios y con decisiones personales. Por último, debes recordar que la única expectativa verdaderamente sana es la expectativa de ser auténtico. Ser auténtico contigo mismo. Con tus deseos. Con tus ritmos. Con tus valores. Cuando eres auténtico, la mente se calma porque no está intentando sobrevivir a exigencias ajenas. Cuando eres auténtico,
puedes pensar con claridad. Y cuando piensas con claridad, el sobrepensamiento desaparece. Las expectativas son como sombras. Si caminas hacia la luz de tu autenticidad, las sombras se vuelven pequeñas. Si caminas siguiendo sombras ajenas, te pierdes en la oscuridad. La libertad mental comienza cuando decides vivir según tus propias reglas. No según las reglas que otros escribieron para ti.